Bien, hoy vamos a hablar del crecimiento y los ejemplos más básicos que tenemos de crecimiento dentro del texto de la Biblia es de una semilla del cual va creciendo hasta poder producir las hojas, después ser un árbol, después este árbol da fruto y vamos a aplicarlo en una perspectiva bíblica del cual es importante tenerlo presente, no tanto para sumergirnos en el contexto religioso, sino más bien en el hecho de que tengamos la oportunidad de poder explicar cosas espirituales desde un lenguaje bíblico, ya sea cuando hablemos con otra persona que venga de la Biblia o cualquier tipo de situaciones que se nos presenten que podamos usar la Biblia para no tanto ahora marcar sus errores, sino también mostrar enseñanzas que nos puedan a nosotros beneficiar. Entonces, vamos a presentar el primer texto, que básicamente esto está en Lucas, que dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Aquí habla de una transformación. Las transformaciones no son repentinas. No son de que ya leí la Biblia o ya leí este libro y ya el día de mañana dejaré las drogas y ya el día de mañana ya voy a hablar 24/7 de Dios, etcétera. No. El crecimiento es paulatino. Y en este texto nos habla con mucha claridad. Tiene que ver con el crecimiento, de que al principio los cambios no se notan y luego con el tiempo la fe es tan grande que incluso otros quieren saber de dónde surge esta transformación. La otra palabra nos asiste diciendo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue laudado, hasta que todo creció. ¿Ok? Esto tiene que ver con crecimiento, con transformación. Así que si leemos en otro texto, podemos llegar a la siguiente e interesante cuestión, en Marcos 4:26, que dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado para recoger el fruto. Entonces, fíjense que aquí habla que el crecimiento interior, interno, crece a veces sin darnos cuenta. Y es poco a poco, día a día, no son cambios repentinos. ¿Ok? En el siguiente texto, en Juan 12, 23 al 24, Jesús nos dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces aquí nos está invitando básicamente de la muerte del hombre viejo para la resucitación o el nacimiento del hombre y la mujer nueva. Lo que ya he hablado sobre el nacimiento espiritual, el nacer de nuevo, y ese nacimiento nos va a proporcionar oídos espirituales, ojos espirituales a la hora de identificar toda palabra que provenga del Padre. Por lo tanto, si no muere, va a quedar solo en la naturaleza de la carne. Pero si muere, va a producir frutos del Espíritu. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir leyendo. En Mateo 13, en el verso 18, nos dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y es el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo,
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Básicamente aquí nos habla, continuando con la lectura de los textos que le preceden, básicamente nos habla de que nosotros debemos darnos tiempo para que esos frutos se produzcan. Y debe tener una tierra fértil, una buena disposición y una mentalidad básicamente de que de tener una apertura de entendimiento, ya que hay que entender esa palabra, ¿ok? Porque si no la entendemos, obviamente seremos vulnerables a la hora de tener un mal conocimiento. También debemos de tener paciencia de no tener una emocionalidad a la hora de abarcar el mensaje de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque al principio entra la persona a la iglesia, se emociona y todo lo demás, y luego viene las cosas o la aflicción, la persecución de la crítica contra esta creencia o este seguimiento al evangelio, y básicamente tropieza o duda o no sabe realmente si está bien parado o no. Luego está o tenemos que ver también los afanes de este siglo, es decir, se entra el mensaje, hay un interés por el mensaje de Jesús de Nazaret, pero entonces cuando caemos en crisis financieras o cuando tenemos, digamos, los apuros, las deudas o las ganas de ser famoso o ese tipo de cosas, eso va olvidando lo que serían las palabras que empezaron a entrar dentro del corazón. Pero no hubo tierra fértil para que el corazón empiece a sanar. En el verso 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y no solamente la oye y la entiende, sino que también da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En otras palabras, Jesús nos llama a la acción. Producir fruto, dar fruto, que no solamente quede en la creencia. ¿Ok? Aquí tenemos otro texto en 1 Corintios 15, 42, 45, que nos dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Entonces aquí hay una gran separación entre lo que serían los frutos del espíritu con respecto a los afanes del mundo. Es por eso que la semilla debe morir para que produzca mucho fruto y se multiplique. Porque estamos alimentando la nueva naturaleza espiritual de cual ya hemos hablado en los videos anteriores. Y es básicamente o parte de este hecho de que vamos a ir alimentando una nueva naturaleza que es una naturaleza que irá a vida eterna, la inmortalidad del alma. Y esto Pablo lo explica en este texto. Vamos a ir a otro texto. 1 Corintios 3 del 6 al 9. Dirán: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificios de Dios. Entonces el crecimiento, que es paulatino, se va dando en proporción a nuestro acercamiento, a nuestra comunión con el espíritu interior que está en cada uno de nosotros. Como ya he dicho antes, de nada sirve tener una linterna en nuestro bolso si no la sacamos y la usamos para iluminar nuestros caminos. Una cosa que tengamos a Dios dentro de nosotros y otra muy distinta que tengamos a Dios en nuestra vida, presente diariamente.
Esa es la gran diferencia quizás de las propuestas gnósticas o las propuestas del libro de Urantia o de Caballo de Troya, que de alguna forma hay que promover el hecho de que Dios debe estar también presente en nuestra vida. Y ese crecimiento, que es sinónimo de los frutos, de nuestra transformación, de nuestro pensar, de nuestro compartir, nos los proporciona Dios. Porque como ya hemos leído anteriormente en el texto que dice, ¿quién será salvo? Para el hombre es imposible, porque por sí solo no puede. Pero para las cosas, en Dios, nada es imposible. Porque Dios es el que da el crecimiento, a pesar de todas las circunstancias adversas. En Mateo 5, 14 al 16, Jesús de Nazaret nos recuerda algo muy importante que tiene que ver con los frutos. Nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de una cama, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, fíjense la correlación en el hecho de somos edificios de Dios, porque precisamente nosotros en esta analogía nos podemos acercar que nosotros constituimos una ciudad espiritual, donde esa ciudad se ilumina por cada una de nuestras luces. Nosotros tenemos entre nosotros el reino de Dios, pero ese reino se va a manifestar con nuestra luz, es decir, en nuestras obras. Y aquí sale obras, ¿ok? En Mateo 13 nos sale algo interesante. Mateo 13, 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que pues vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo, no sea que arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y lo llevan apartado, el trigo y la cizaña. Entonces por esto es importante a veces no descartar un libro, una religión, una persona, una experiencia, porque por su cara de presentación puede que no nos guste y veamos cizaña, sino en cada fragmento que se representa quizás la divinidad, en cada postura, etcétera, hay trigo y cizaña. Y no solamente comienza las cosas en el exterior, también comienza en nuestro interior. El hecho de que nazcamos del espíritu no implica que ya el día de mañana todas las cosas malas se desaparecen, porque hay un aspecto mental de los hábitos de ciertas cosas automáticas que nosotros hacemos y que es difícil sacarla de un día a otro. Por eso, como los adictos nuevamente vuelven a recaer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que empezó a cultivarse el trigo dentro de nosotros y a crecer. Pero es un tiempo prolongado de entre la siembra y la cosecha que ese trigo, siendo la semilla más pequeña en acto de fe, puede ser en el futuro la semilla es decir, la planta mucho más grande que todo a su alrededor y que produzcan muchos frutos. Pero eso va a llevar un tiempo. Es un tiempo, es decir, aquí no nos promueven el hecho de que ya sea en actos, ya sea en nuestra forma de ser, nosotros ya una vez cortar inmediatamente todo, porque nuestro ser está aún muy apegado a los malos hábitos. Y es preferible que haya un tiempo de desarrollo del trigo, desarrollo de la luz, desarrollo del buen fruto, para que un tiempo
se pueda diferenciar entre el trigo y la cizaña y alejarnos completamente de la cizaña y poder nosotros recoger el trigo, de nuestro trigo interior. De la misma manera, la Biblia, por más que pueda estar manipulada, tergiversada, interpretada, etcétera, de alguna forma hay que saber diferenciar el trigo, como esta clase es de lectura, entre tanta cizaña que se puede hablar contra la Biblia y usar este trigo para nuestro crecimiento. ¿Ok? Entonces nada, esto era lo que les quería explicar el día de hoy con respecto al crecimiento, con respecto al fruto, con respecto al nacer de nuevo, sobre el tema del trigo y cómo podemos ir creciendo en nuestra planta interior para que ese crecimiento que es inconsciente, que parece que no nos hubiéramos convertido, que no nos hubiera nacido de nuevo, que parece que no está pasando nada, en realidad sí está pasando. Pero es con el tiempo, con las acciones, con el entendimiento, con la comprensión y sobre todo con el contacto paulatino, diario con el Espíritu, para que el Espíritu nos pueda guiar. Y todos los que se dejan guiar por el Espíritu son hijos de Dios. Ese es el gran punto. Como he dicho, no nos sirve de nada tener una linterna en nuestro bolso si al final no vamos a usar esa linterna todos los días en nuestra vida. Así que nada, sin más nada que agregar, mi nombre es Simón Guardia y nos vemos en una próxima reflexión de cosas espirituales dentro de las escrituras. Hasta pronto.